Hola chicos, mediante este simulador vamos a ver las leyes de los gases. Tenemos el termómetro que mide la temperatura en Kelvin en Celsius, lo dejamos en Celsius. Tenemos acá el barómetro donde mide la presión, lo dejamos en atmósferas. Tenemos el inflador para introducir la materia gaseosa. Tenemos acá tenemos para aumentar la temperatura o disminuir la temperatura. Bien, acá nos indica que está a 3 Celsius. Podemos aumentarla a más. Por ejemplo, vamos a dejarla en 35 Celsius. Tenemos para aumentar el volumen o disminuir el volumen. Bien, y tenemos acá algunos parámetros donde se puede mantener constante el volumen, la temperatura y la presión. Vamos a ver un poquito. Vamos a poner la temperatura constante. Quiere decir que la temperatura se mantiene en 35. Bien, no sube ni tampoco baja. Se mantiene en 35 Celsius. Vamos a ver cómo varían los otros parámetros a mantener la temperatura constante. Miren, acá la presión está en 12 atmósferas. Si aumento el volumen, la presión baja a 4 atmósferas. Siempre la temperatura está constante, ¿bien? Y si disminuyo el volumen, la presión aumenta a 2 atmósferas. ¿Qué quiere decir esto? La presión, como dijimos, es la medida, ¿bien? ¿Mide qué mide? Mide la cantidad de choques o colisiones que tienen las partículas contra las paredes del recipiente. Acá la cantidad de choques es mayor, ¿bien? Las partículas chocan más veces contra las paredes del recipiente, por lo tanto es de 2 atmósferas. Si aumentamos el volumen, la cantidad de choques o colisiones de las partículas contra las paredes del recipiente van a ser menores. Por lo tanto, menor es la presión. ¿Qué quiere decir esto? Que el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales quiere decir que si aumenta un parámetro, el otro disminuye. Y si aumentamos un parámetro, si disminuimos un parámetro, el otro aumenta. Por eso son inversamente proporcionales. Entonces, si disminuimos el volumen, la presión aumenta. Si aumentamos el volumen, la presión disminuye. Acá vemos al aumentar o disminuir el volumen. Pero ¿qué pasa si es todo lo contrario? Si aumentamos o disminuimos la presión. Acá no podemos modificar la presión, pero vamos a otro simulador donde sí podemos modificar la presión. Tenemos un cierto volumen, tiene una cierta cantidad de gas, tenemos una temperatura de 300 Kelvin. Tenemos un determinado volumen, tenemos un émbolo, una pared móvil que puede subir o bajar, y tenemos la presión, ¿bien? Esto que se introduce acá es la pesa, una pesa. Tenemos una presión inicial de 1 atmósfera. A poner la pesa, la presión aumenta. Aumenta, ¿ven? 1,4, 1,5. Al aumentar la presión van a ver que el émbolo baja. Bien, porque ejercemos una determinada presión sobre el émbolo. Acá las partículas de gas se están moviendo. Al aumentar la presión van a ver que el volumen disminuye. Bien, la temperatura se mantiene constante, 300 Kelvin. Van a ver que la presión inicialmente estaba en 1 atmósfera. Y al poner la pesita, la presión pasa al doble, a 2 atmósferas. El volumen disminuye el doble también. Al aumentar la presión al doble, el volumen disminuye el doble. Quiere decir que a una temperatura constante, si aumentamos la presión sobre un gas, sus partículas se acercan entre sí y su volumen disminuye proporcionalmente a la presión que aplicamos. Si aplicamos 2 atmósferas, bien, si aplicamos una presión el doble, el volumen se va a disminuir el doble. Si triplicamos la presión, se va a triplicar la disminución del volumen. Eso quiere decir. Bien, vamos ahora a poner la presión constante. Vamos a tener una presión constante de 6 atmósferas. ¿Qué quiere decir que es una presión constante? Quiere decir que de 6 atmósferas no va a aumentar ni disminuir. Lo mantenemos en 6. Si aumentamos, van a ver acá la temperatura, van a ver que el volumen aumenta. Si disminuimos la temperatura, van a ver
que el volumen disminuye, las partículas se acercan más. ¿Qué quiere decir esto? Que a presión constante, si aumentamos la temperatura del gas, van a ver que sus partículas se mueven a mayor velocidad y se alejan unas de otras. Y por lo tanto aumenta el volumen que ocupa el gas proporcionalmente, bien, al aumento de la temperatura. Se dice que aumenta directamente proporcional. Si aumenta un parámetro, el otro también aumenta en la misma medida. ¿Qué quiere decir esto? Que si disminuimos la temperatura, disminuye, bien, la cantidad de choques de las partículas. Quiere decir que se disminuye la energía cinética, el movimiento de las partículas, y se acercan. Quiere decir que el gas se comprime. Si aumentamos la temperatura, el gas tiende a expandirse porque la energía cinética va a aumentar. Bien, porque va a aumentar la energía cinética, va a aumentar los choques contra las partículas. Las partículas van a tender a ocupar un mayor volumen, a expandirse. Si disminuimos la temperatura, van a ver que 187, van a ver ahí cómo disminuye, va a disminuir el volumen. Entonces quiere decir que a una presión constante el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Quiere decir que si aumentamos la temperatura, el volumen va a aumentar. Si disminuimos la temperatura, el volumen va a disminuir. Todo esto explicado con el tema de los movimientos de la partícula, ¿bien? Porque si aumentamos la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas, aumenta la velocidad. Por lo tanto, tiende a expandirse el gas. Si disminuimos, el gas tiende a comprimirse. Bien, a juntarse. ¿Por qué? La fuerza de atracción van aumentando. Bien, perfecto. Vamos a ver cuando el volumen se mantiene constante. Vamos a aumentar un poquito el volumen. ¿Qué pasa si el volumen se mantiene constante? Van a ver que yo no puedo modificar acá el volumen. Se mantiene constante. Bien, vamos a ver qué pasa con la presión y la temperatura si el volumen se mantiene constante. Si aumentamos la temperatura del gas acá, van a ver que las partículas se mueven a mayor velocidad y chocan más contra las paredes del recipiente, y la presión que ejerce el gas aumenta en forma proporcional al aumento de la temperatura. Bien, al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Van a ver que acá tenemos 1019 Celsius y acá una presión de 28,1. Miren cuando aumento más la temperatura. Vamos a ver ahora. Aumenta la temperatura, van a ver cómo aumenta la presión. Aumenta la temperatura y en la misma medida aumenta la presión. Quiere decir que son directamente proporcionales. Al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Si disminuye la temperatura, van a ver que disminuye la presión. ¿Ven? De 48 va a pasar a 38 y así. Y las partículas van a mover con menos intensidad. Si aumento la temperatura, las partículas va a aumentar la cantidad de choques, va a aumentar la energía cinética que tienen y va a aumentar la presión. La presión va a aumentar hasta que esto explote, obviamente. Los choques va a ser tal que voló la tapa. ¿Bien? ¿Por qué voló la tapa? Porque la presión interna es tal que las partículas tienden a ocupar un mayor volumen. Y el volumen, como es fijo, ¿bien?, va a llegar un momento que va a explotar. Porque el volumen se mantiene constante hasta cierto punto. Bien, las partículas van a tender a expandirse todo lo posible. Esta es otra ley de la ley de Charles y Gay-Lussac. Bueno, con este simulador intenté explicar las tres leyes que se conocen. La primera ley a temperatura constante de ley de Boyle y Mariotte. Después las otras dos leyes, a presión constante y volumen constante, según la ley de Charles y Gay-Lussac. Espero que les haya servido y con esto, estos videos pueden realizar algunas actividades que les voy a mandar. Ya saben que cualquier duda o consulta me pueden escribir. Ahí también les voy a dejar para que ustedes puedan también
ver los simuladores y puedan también trabajar con ellos, ¿no? Saludos.